Buenos días, amigos de las redes sociales. Este martes 22 de septiembre de 2020, pues con el gusto de saludarlos y deseándoles que todos estén pues bastante bien de salud y en sus familias y en todos ustedes queridos. Pues ante algunos comentarios y algunas consultas que me han estado haciendo recientemente, es respecto al juicio de reconocimiento de paternidad. ¿En qué consiste este juicio? ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de este juicio? ¿Y cómo tramitar este juicio? Son los puntos que hoy vamos a tocar. El reconocimiento de paternidad es un juicio que va a establecer el vínculo familiar consanguíneo que tiene entre un ascendiente y un descendiente. Es decir, la paternidad que tiene una persona con un menor o hasta con una persona mayor ya de edad. Este reconocimiento de paternidad lo que establece o lo que permite primeramente es esta alineación consanguínea, esta filiación que tiene establecido el Código de Procedimientos Civiles y el Código Civil respecto a cuáles son las obligaciones cuando se establece esta relación filial. En una situación normal, lo que acontece es que, una pareja procrea un hijo y ambos reconocen la paternidad y la filiación, y entonces derivado de esta filiación, surgen deberes de ambos padres. En este caso, normalmente en la práctica, es la madre quien queda con el menor o con el hijo, y por alguna razón, que esta puede ser muy diversa, el padre no reconoció al menor. ¿Y cómo reconocemos a un menor al día de hoy en nuestro sistema civil y en nuestro sistema familiar? Ante el reconocimiento en el registro civil. Entonces, esta es la manera en la que jurídicamente nosotros estamos reconociendo nuestro lazo filial con una persona a través de un acto que se celebra en el registro civil. En este caso, el de paternidad es ir al registro civil y reconocer el parentesco derivado de la paternidad hacia un menor. Sin embargo, por diversas situaciones, en algunos casos, existe que, la madre lo registró sola o le puso los propios apellidos de la, o en su caso, el padre se niega a asistir al registro civil cuando se trate de un recién nacido. Entonces, este juicio de reconocimiento de paternidad lo que va es establecer esta relación filial y las obligaciones que surgen de esta relación filial. Estas obligaciones son desde tener un apellido al que todos tenemos derecho, que es la identidad. Estas obligaciones es de alimentos, ¿verdad? Lo que conocemos como pensión de alimentos. Esta también tiene que ver con herencias, porque una persona que demande el reconocimiento de paternidad y este lazo filial puede en un futuro demandar hasta en un juicio sucesorio, y todas las consecuencias que se establecen de este lazo o este parentesco. Entonces, eso es lo que busca este juicio de reconocimiento de paternidad: establecer el lazo filial que existe entre un ascendiente con un descendiente. Las consecuencias que vienen consigo, son las de alimentos, las de la identidad, darle un apellido, las de tener contacto con los demás ascendientes, es decir, los abuelos, y en un momento dado decía a la pensión de alimentos. ¿Cómo se tramita este juicio? Bien, este juicio es del orden familiar. En los juzgados donde hay juzgado especializado en materia familiar, vamos a demandar el juicio de reconocimiento de paternidad. Esa es la figura jurídica, o ese es el nombre adecuado que tiene este juicio, en donde vamos a establecer que la madre ha mantenido una relación sentimental, sexual con el demandado, y que como producto de esa relación, procrearon o engendraron a un menor, y que al día de hoy el padre se está negando a reconocer la paternidad de este menor. En razón de ello se ofrecen algunas pruebas, como pueden ser algunos testigos, y como pueden ser, y que esta es la prueba
maestra, la prueba idónea en este juicio de paternidad, que es la prueba de ADN. Esta prueba de ADN se ofrece a través de un perito químico para que éste pueda ir el día en que fije el juzgador a obtener las muestras de quien está siendo demandado, de quien tiene la maternidad y del menor para establecer este parentesco. En los juzgados o en los distritos judiciales en donde no hay definitivamente juzgados, entonces es a través de un juzgado mixto en algunos casos. Quiero decirles que en este tipo de juicios es muy importante que nosotros podamos establecer la fecha en que el demandado tuvo conocimiento de la paternidad. ¿Y esto por qué? Porque en muchos casos pasan 8, 9, 10 años, no ha sido responsable durante este proceso y nosotros tenemos que establecer esto para poder demandar una pensión de manera retroactiva. Esto es importante porque muchas veces si no establecemos esta pensión de manera retroactiva, entonces va a empezar a correr a partir de la demanda. Y si empieza a transcurrir a raíz de la demanda, en muchos casos, pues estos menores pues ya tienen a punto de cumplir la mayoría de edad y en su defecto nosotros vamos a quedar en un estado de indefensión o vamos a ser mermados, ¿verdad? Entonces establecemos la demanda ante el juzgado familiar o juzgado mixto, establecemos que esta persona ha tenido conocimiento desde hace tanto tiempo en que es el padre del menor y se ha negado a reconocerlo como tal y por esa razón lo registramos como madre soltera, o en su defecto también podemos determinar que no lo ha querido registrar y esos son los elementos que van a propiciar que sea emplazado y a través de la prueba de ADN vamos a acreditar este parentesco. Sin lugar a dudas, pues el demandado también podrá ofrecer su perito y ahí habrá una materia de litis. Quiero decirles que las pruebas periciales son 99.99% seguras. En materia de pruebas periciales, esto es fundamental porque no hay lugar a dudas. El juez no entra a esas dudas más que cumplir con el procedimiento de la cadena de custodia, porque la obtención de muestras tiene que estar debidamente resguardada y trasladarse al químico y no poder sufrir alguna alteración. ¿Qué pasa si el papá no se presenta al estudio, verdad? ¿Qué pasa si el papá no se presenta al estudio de ADN, a la muestra, la obtención de muestra, al juzgado? Bien, si el papá no se presenta, entonces en ese momento hay jurisprudencia que establece que al negarse a dicha prueba o al no comparecer sin causa justificada a esa prueba, se está presumiendo la paternidad de esta persona. Y al presumirse la paternidad de esta persona, nosotros podemos pedir en ese momento que se negó o que no compareció al juzgado a la obtención de muestras, podemos pedir de manera provisional una pensión y acreditar que son las necesidades de nuestro menor o de nuestro hijo esa pensión, toda vez que, bueno, se paga escuela, se paga alimentación, se paga renta y lo acreditamos. No podemos ir a demandar una pensión si no está demostrado primero la paternidad. Tenemos que acreditar primero la paternidad a través de una prueba de ADN o la no comparecencia de esta parte para pedir una provisional y posteriormente que se agoten los estudios que marca la ley para determinar la pensión. Entonces tendríamos que ir a una sentencia definitiva en donde se va a establecer una pensión definitiva. ¿Qué acontece si esta persona se niega a dar esta pensión? Si esta persona se niega a proporcionar tanto la pensión provisional como la definitiva, podemos proceder de dos maneras. Una, solicitar al juzgador que embargue bienes suficientes para garantizar la pensión. Puede hacer el embargo de bienes si es que los tiene por no tener un salario a donde retenerlo, o podemos ir por la vía penal también a solicitar al Ministerio Público que inicie una carpeta de investigación por
abandono de personas. Esa es la figura que tiene tipificado aquí el estado de Chiapas: abandono de personas, incumplimiento de deberes alimenticios, pero tenemos que primero tener resuelto, aunque sea en la provisional, esta presunción de paternidad que se está demostrando en materia civil para poderla llevar a materia penal. No es como antiguamente se hacía, de que yo presentaba mi denuncia en materia penal, ya lo metían a la cárcel y ahí tenía que dar el dinero. ¿Por qué ya no funciona de esta manera? Por el principio de presunción de inocencia. Tiene que haber elementos que apunten que tiene una obligación, la cual está dejando de cumplir, y acreditarse entonces ese delito. Y esto es materia familiar para luego llevarlo a materia penal. Si no cumple, entonces, repito, podemos pedir el embargo de bienes o, en su caso, una orden de aprehensión o de presentación por el delito de incumplimiento de deberes. Y es muy importante, no solo para el desarrollo de nuestros hijos, que nosotros demandemos este reconocimiento de paternidad, sino, como decía, en un futuro, aparte de la pensión, los temas de sucesiones, los temas de herencia, ¿sí? Para que este hijo pueda tener una herencia, entonces también tiene que estar primeramente acreditada la paternidad de quien fue su progenitor. Eso es por un lado. Ahora bien, por el otro lado, quiero decirles que es muy común que en el caso de que una persona es demandada por el juicio de reconocimiento de paternidad, se dé a la fuga, ¿no? Se desaparezca. Si fue emplazado, es decir, si se le notificó la demanda, entonces se va a ir en rebeldía y todo lo que venga en consecuencia va a ser contestado vía estrados y notificado vía estrados, y vamos a desahogar el procedimiento de manera unilateral hasta que se le obligue. Y sería la pregunta, bueno, ¿y de qué va a servir que tengamos una medida provisional o una sentencia definitiva de reconocimiento de paternidad y, en consecuencia de ellos, de las obligaciones de esta afiliación, como puede ser la pensión de alimentos, si el sujeto ya está desaparecido o ya no lo encontramos? Bien, habría que agotar el procedimiento, que es notificación también por estrados, pero si es el caso, entonces nosotros tendríamos que presentar una demanda ante el Ministerio Público, una denuncia de hechos de desaparición de personas, ¿verdad? Y transcurridos los 6 meses de desaparición de personas, entonces podríamos demandar a los ascendientes, es decir, a los abuelos, al papá del menor, a efectos de que cumplan con estos deberes alimentarios. ¿Por qué? Porque se presume que está desaparecido o que puede hasta estar muerta esta persona. Entonces, en ese momento, los abuelos sustituyen a los padres y pueden cumplir con estos deberes alimentarios. Porque los padres quieren desentenderse diciendo, bueno, es que no tengo trabajo, entonces hay que demanda a mi papá o demanda al abuelo. No, tienen que estar en una situación donde no se conozca o se presuma que está desaparecido o muerto o en prisión, para que entonces los abuelos entren a sustituir estas obligaciones de filiación y de pensión de paternidad. Me preguntaba por ahí una compañera, ¿qué puede hacerse si quiere cambiarse el apellido de una persona o de un menor que ha sido criado, por así decirlo, con una pareja actual, que no es su padre consanguíneo? Miren, esto ha sido muy causa de muchos juicios o de muchas controversias jurídicas. Esto no es posible al día de hoy porque se celebró un primer acto jurídico. ¿Cuál es el primer acto jurídico? Que sí hubo un reconocimiento de paternidad, que sí hay este lazo de filiación. Cuando se establece un lazo de filiación entre padres e hijos, ya sea a través de un reconocimiento de paternidad o un reconocimiento así en el registro civil que hablaba yo al principio, surgen 3 cosas. La patria potestad, que la van a tener ambos padres hasta que cumpla mayoría de edad. Guardia y custodia, que es a quién le queda el menor cuando estos padres están separados. Y el derecho de convivencia, es decir, cuando el padre va a poder visitar a su hijo como un derecho de familia. Y desde luego, pues las obligaciones de la pensión. ¿Qué pasa si no cumple?
Si no cumple, puede demandarse la pérdida de patria potestad y entonces ya no tendrá que ver el padre con las decisiones que tomen en su menor hijo. Es decir, la patria potestad quiere decir que si usted quiere llevar a su hijo a otra ciudad a vivir o usted se va a cambiar de estado, tiene que consultarlo y tener consentimiento del padre, porque los dos ejercen la patria potestad. Para que esto se pueda romper, entonces tendría que establecerse o definirse la pérdida de la patria potestad, que es mediante un juicio que usted tendría que demandar al padre consanguíneo del menor para que él pierda estos derechos de la patria potestad y poder intervenir en las decisiones del menor. En cuanto a los apellidos, esto puede llevarse por otra vía, pero no puede desconocerse este reconocimiento que ya tuvo, porque el padre tiene también derechos sobre el menor y el menor tiene derechos sobre la identidad de su menor, ¿no? Esto antiguamente era posible a través de comparecer al registro, y en el registro existe el procedimiento de reconocimiento de menores, aun cuando no sea su hijo, pero ya se ha limitado esto en razón de que ya hay un acta de nacimiento y hay un vínculo familiar previamente. Entonces no es posible en estos momentos, lo digo con todo respeto, sin lugar a dudas el derecho es una ciencia que va avanzando, y entonces sí, en ese momento se puede establecer que no hay la posibilidad, salvo de la pérdida de patria potestad, bajo esta situación y consideración que ya manifesté, ¿no? Quiero comentarles un caso en la vida práctica. Efectivamente hubo una persona que crió al hijo, reconoció al hijo sin ser su padre consanguíneo, lo crió, lo reconoció, y años después viene el padre consanguíneo y demanda la paternidad del menor. Es decir, él acciona y dice: hey, el papá de ese niño no es el que registró, el padre consanguíneo soy yo, y yo vengo a demandar ahora el reconocimiento de paternidad a través del estudio de ADN, a la inversa de lo que a veces o normalmente o comúnmente las mujeres demandan. Ya habían pasado como 10 años, ya tenía como 10, 12 años más o menos este menor, y empezó el litigio, ¿no? En primera instancia le dieron la razón al padre consanguíneo, el ADN, el derecho a la identidad, el derecho a saber quién es su padre, el derecho del padre a tener a su menor hijo, pero al final, ya cuando llegó esto a la sala, cuando llegó al amparo, cuando llegó a la revisión, definió que por salud emocional, psicoemocional del menor, que ya se había adaptado y acostumbrado a saber que su padre era el que lo había reconocido y no el que estaba demandando la paternidad, limitó cualquier cambio de este nombre, de convivencia de su padre, de cambio de apellidos y de reconocimiento de paternidad. Es decir, le limitó al padre consanguíneo, le dijo: bueno, serás el padre consanguíneo, pero han pasado 10 u 11 años y el niño en su estado psicoemocional reconoce a este señor como su padre, y en este momento sería un daño que le causaríamos que le dijeran: tu papá es esta persona, aunque usted tenga los genes y aunque usted tenga reconocido mediante ADN que es su padre. En este momento, por salud emocional del niño, no se le otorga este reconocimiento de paternidad y hay que esperar que sea mayor de edad y ya se le hará de conocimiento para que él pueda definir en su conciencia si le interesa su padre o, quién no, o si va a seguir reconociendo al que tiene como un padre. Ese es el único caso que yo tengo conocimiento más próximo a lo que nos está planteando, pero que nosotros podamos registrar o quitarle el apellido a un menor para ponerle el otro no es jurídicamente viable, porque ya hubo un primer acto jurídico, que fue el reconocimiento de este menor. Sí puede limitarse la patria potestad, sí puede limitarse la convivencia por beneficio del menor y por el incumplimiento del señor padre. Pero hacer esto de decir: bueno, nulifiquemos esta acta y vámonos por otra, sería tanto como pasaba antiguamente también. Me caso en el registro civil, no promuevo mi divorcio y luego me vuelvo a casar. Entonces, esta es prácticamente
explicación que puedo darles del reconocimiento de paternidad. En estos juicios un poco lo más caro que sale es el estudio de ADN, porque aquí en el estado de Chiapas no hay ningún laboratorio que practique este examen de ADN, solo hace la recolección de muestras. Por eso es importante la cadena de custodia que tienen que tener estos químicos, porque estos o la sangre o la salivación o genomas o parte de lo que es el genoma humano se traslada a laboratorios que están en el centro del país o Guadalajara o en el norte, se hacen los estudios y ya viene el dictamen, ¿no?, que determina la probabilidad, les decía, del 99.99% de la paternidad. Esto es prácticamente lo más caro, lo más desgastante, pero bien vale la pena por el bien de los menores, por tranquilidad económica, emocional de los menores, de que este tipo de juicios se puedan llevar a cabo y se puedan cumplir al 100%. Yo estoy a las órdenes, cualquier otra consulta, cualquier otra duda, les dejo mi número telefónico, que es el 961-65-899-36. Yo litigo aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Este es el lugar donde tengo el despacho, pero no tengo ningún inconveniente tampoco en litigar en otras partes del estado ni en otras partes del país. Para cualquier asunto o consulta, pues yo estoy a sus órdenes, deseándoles que tengan muy buen día, compartiéndoles que también estas cápsulas que estamos haciendo en el Face a partir del día viernes, primeramente Dios, van a estar en nuestro canal de YouTube, que es Abogado Virtual, a donde también, si ustedes me mandan algunos comentarios o algunos temas de interés que puedan tener para que planteemos o analicemos, pues lo haremos con muchísimo gusto. Yo les agradezco las atenciones, les mando saludos a todas las personas que me han estado viendo en vivo y les deseo mucha salud para el día de hoy, muchas bendiciones y que sea una semana llena de buenos momentos y de muchos éxitos. Bendiciones. Gracias.